Las noticias desde otro punto de vista. Actualizando el mercadeo. Circuito Éxitos. Bueno, justamente 1:47 les hablamos de esta importante conferencia internacional sobre Venezuela que se lleva a cabo en Bogotá y donde Gustavo Petro ha emergido como el hombre que está dando como la cara. Fíjense que aquí hay un tuit de nuestro querido periodista Alberto News que dice: Petro culpa a las sanciones del hambre y la miseria de Venezuela. La sociedad venezolana quiere no ser sancionada porque las sanciones han recaído sobre el pueblo y, entre otras cosas, pues ha tomado como la bandera del caso de Venezuela. Así que, Orlando está en Panamá. Es una hora antes, correcto. Así que me están comentando que en nuestra entrevista Orlando Goncalves es consultor, estratega político y, bueno, además conoce pues el tema de este tema del cual vamos a conversar porque es un estratega político. Y justamente nos gustaría que nos diera su visión de cómo se está moviendo el tema de Venezuela. Es un asunto se me ocurre pensar, de mercadeo de Gustavo Petro, o por qué Petro está tan interesado en esto. Son muchos países que están allí reunidos, leíamos hace un rato en las noticias. Orlando, bienvenido, muy buenas tardes aquí en Caracas, Venezuela. Tú allá en Panamá creo que es una hora antes, así que bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Graciela, como siempre un gusto saludarte y poder estar contigo y con tu audiencia. Uh-huh. Bueno, efectivamente el presidente Petro está en una estrategia que apunta a varios elementos. El primer elemento es, al reunir a 20 países, está tratando de tomar el liderazgo de América Latina, de los países de América Latina. Y fíjate que esta conferencia se da justo después de la visita que él hizo a los Estados Unidos. Correcto. Por lo tanto, él está buscando generar ese liderazgo que está de capa caída en América Latina. Fíjate que la gente pensaba a resolver el problema. Que no te escuchaba bien, ahora sí. ¿Perdón? Que se cortó, pero ahora sí te estoy escuchando bien, Orlando. Me hablabas de que esto se produce luego de su visita a los Estados Unidos y que hay como, sí, claramente un afán por tomar el liderazgo en América Latina. Me decías eso. Es correcto, esa es la primera parte. La segunda parte es, bueno, él necesita resolver el problema de la larga frontera que hay entre Venezuela y Colombia. Eso, una situación tan prolongada de cierre desde el gobierno del presidente Iván Duque ha generado terribles conflictos económicos en la frontera, por un lado, y por el otro lado ha estimulado abiertamente los tercer término, tanto el ELN como la disidencia de la FARC e inclusive como otros grupos armados delincuenciales están usando a Venezuela como aliviadero. Entonces, resolver el tema político en Venezuela le va a ayudar a él a tratar de encontrar lo que él ha denominado la paz total, que es la paz con el ELN, con la disidencia de la FARC y el desarme de estos grupos irregulares. Entonces me parece que él está apuntando a varias bandas, pero claramente, y aquí me parece que pudiera cometer un error, claramente pareciera que hay una inclinación ideológica de lo que se quiere lograr. Entonces, yo no sé si un país facilitador puede presentarse reclamando una cantidad de activos a las sanciones como ampliadoras, etcétera, etcétera, cuando la verdad del asunto es que las sanciones han sido fundamentalmente contra dirigentes políticos, no el Estado como tal. Entonces, aquí hay una zona gris sobre la cual se está manejando. Veamos cuál es el resultado concreto de este proceso de negociación con 20 países involucrados. Claro. Eso que tú dices es tan cierto, Orlando, y fíjate que no faltará quien entonces diga que también Duque pues tenía su sesgo político,
y que entonces pues cada quien está aplicando su misma fórmula. Y pues, no faltar quien lo diga, y te lo digo pues para que me lo comentes. Es correcto, o sea, el expresidente Duque tenía su visión y su marca ideológica y llegó a cortar relaciones con Venezuela, pues ese es su enfoque, ese fue su enfoque. El presidente Petro es muy distinto y Ujú. por supuesto se la está jugando. Me parece además que Mm, está usando esta conferencia para distraer un poco la atención del tema interno que ha estado muy tenso. Se le cayó la reforma de la salud, se le cayó la reforma política, es decir, no logran avanzar. La reforma de pensiones está en veremos. Entonces, los programas sociales, hay mucha división dentro del propio eh, Poder Ejecutivo a nivel de ministros. Hay todavía ciertos viceministerios que no están nombrados los viceministros. La mayoría de los departamentos de comunicaciones de los ministerios están en manos de gente que viene del gobierno del expresidente Iván Duque. Entonces hay ciertas debilidades en su propio gobierno que comienzan a verse y que evidentemente con esta estrategia sobre los temas internos. ujú. Tengo algunos baches en la comunicación, pero me gustaría mucho que nos dijeras, Orlando, aparte de esto, que tú dices que Petro pues pudiese estar buscando una manera de tomar un liderazgo y de tapar de alguna forma internamente lo que le ocurre. ¿Tiene esto algún sentido para Venezuela, para lo que nos ocurre? Tú decías en una de tus videocolumnas que negociación en política es un recurso obligado. Esto es un ejercicio de negociación que se está llevando a cabo porque es necesario hacer. ¿Qué me dices? Mira, yo soy de la tesis que en el caso venezolano hay que agotar todas las instancias posibles, sabidas y por haber. No nos queda otra alternativa, tenemos que agotarlas. ¿Darán resultado o no darán resultado? No hay manera de saberla Mm, si no se agotan, si no se hace. Entonces, el presidente Petro tiene sus propios intereses, pero esto puede servir para destrabar el tema político y ujú, social en Venezuela. Bueno, habrá que intentarlo ujú. y ya veremos si da resultados o no, pero no podemos de arrancada decir eso no sirve, no me presto a eso, no voy, etcétera, etcétera. Tenemos que intentarlo. Que las elecciones son complicadas porque no va a votar la gente que está en el exterior, porque esto, porque aquello. Bueno, sí, es cierto, todo eso es cierto, pero ¿qué resolvemos no votando? Entonces, insisto, yo creo que hay que agotar todas, absolutamente todas las instancias para ayudar a solventar la crisis y sobre todo recuperar la fe de la gente y recuperar el que la gente pueda volver a tener una calidad de vida que hoy no la está teniendo. Sí, porque no solamente es, fíjate que tú has dicho dos cosas, pero que son cruciales. No solamente es la fe de las personas en que esto pueda tener bueno, un final feliz, vamos a llamarlo de esa manera, sino también, bueno, recuperar la esperanza no es fácil, Orlando, y tú de eso sabes más que nadie porque tú eres un asesor político, pero también la calidad de vida de los venezolanos es terrible. Entonces, son como dos cosas que están allí, que están subyacentes y que son necesarias. Así es, o Ujú. sea, tenemos que intentarlo todo y si esta oportunidad se abrió, pues no sabemos, a ver, ¿qué pasa si esta reunión convocada por 20 países, hay un grupo de países, 3, 5, 10, que dicen, oiga, ¿saben qué? Tenemos que ir un paso más adelante. Ok. Nosotros ponemos plata, nosotros ayudamos, nosotros Mm. colaboramos. ¿Qué pasa si no vamos a ese proceso e ignoramos ese proceso? Probablemente esos países no se estimulen. Parte del problema los ha cometido la propia oposición al estar tan dividida y tan Sí, fragmentada. sí, Entonces, la sí. comunidad internacional le cuesta mucho, bueno, ¿con quién me entiendo?
de un lado tú tienes al gobierno de Maduro, pero del otro lado, ¿a quién tienes? No, no está claro. No, ni te Entonces, digo el berenjenal que se formó, que a quién invitaron, a quién no, Dios santo. O sea, de eso no quiero ni hablar porque me da como pena. da mucha O pena y da sea, mucha vergüenza. así es. Da mucha pena y mucha vergüenza. Pero bueno, pero en el medio de todo eso hay que insistir No, yo en estoy de acuerdo. agotar todas las Ujú. instancias posibles. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, vamos a estar muy atentos. La reunión continúa allí. Estamos viendo imágenes justamente de la reunión y bueno, vamos a ver qué pasa, Orlando. Muchísimas gracias por el contacto y el enfoque, el análisis. Un abrazo. Buenas tardes. Siempre a tus órdenes. Buenas tardes. Hasta luego, Orlando Goncalves, consultor, estratega político. Y bueno, en efecto, tal cual la pregunta que le hacíamos, está mercadeándose Petro como líder de toda Latinoamérica y por eso tocamos el tema aquí en nuestro programa el día de hoy. 1:58 minutos.